serie, con mucho gusto, de entrevistas con colegas periodistas, con Gonzalo Schmidt. Es movilero, periodista de Canal 6 Entre Ríos TV, fundador y director de Informe Litoral, corresponsal de Argentina 12, licenciado en Comunicación Social por nuestra facultad y un hombre muy orgullosamente oriundo de la localidad de Isletas, en el departamento Diamante. Así que una voz de la Entre Ríos profunda en los medios de la capital provincial y, por supuesto, hoy en Hoja de Ruta y en Aula A Streaming. ¿Cómo estás, Gonza? Chicos, muchas gracias por la invitación. Les decía recién fuera de aire, debo reconocer que estoy un poco nervioso porque es mi primera vez en streaming, si bien ya pasé por diferentes medios de comunicación en diversos formatos. Es la primera vez, pero a veces está bueno ponerse un poco nervioso porque eso denota cierta responsabilidad. Y después de la presentación que hiciste recién, Rami, es raro, uno está acostumbrado, les pasará a ustedes a presentar a otras personas, a entrevistados, y que te presenten me hace poner un poco colorado, no sé. Pero bueno, muchísimas gracias por las palabras. Orgulloso, por lo menos. Decía de la Entre Ríos profunda, y es algo muy fácil y liviano de decir para alguien que, como yo, que ha vivido siempre en Paraná o alrededores. ¿Cómo te sentís con ese término? ¿Es correcto? ¿Es más o menos preciso decir que venís de la Entre Ríos profunda, desde Isletas, una localidad que varias veces rescatás y destacás, digamos, como tu procedencia? Claro, yo creo que nunca hay que olvidarse del lugar de origen de uno. De todas formas, para aquellos que son más todavía de la Entre Ríos profunda, por ahí más lejos de Paraná, quizás Isletas no es tan lejos. Estamos más o menos a unos 65 kilómetros de la capital provincial de Paraná. Y la ciudad más cercana es General Ramírez, esto es todo en el departamento Diamante. De mi casa está a unos 15 kilómetros Ramírez, todo por camino de tierra la mayor parte y algo de ripio, no tenemos asfalto nosotros. Y bueno, pero sé que hay personas que nos están quizás viendo, escuchando, les llega este mensaje en algún momento, que viven más todavía en Entre Ríos profundo, ¿no? Más al sur, más al centro, más al norte, ¿no? Siempre puede haber algún lugar más profundo, claro, y menos también, pero Isletas está sobre la Ruta 11, ¿no? Por lo que estás describiendo. ¿A cuántos kilómetros de la Ruta 11 está? Claro, está justo ubicada como en el medio, es una porción de tierra gigante entre la Ruta 12 y la Ruta número 11. Estamos más o menos a unos 30 kilómetros de cada ruta, separados, ¿no? Bueno, aproximadamente. Bien campo adentro. Sí, sí, sí. Un poco más cerca de la Ruta 12. Así claro, que sí, sí. Bien, bien, bien. Lindo para seguir conociendo la provincia que a mí me encanta. Es todo campo, pero en mi caso no tengo mucho campo, por eso estudié comunicación social. Okay. Si no estaría quizás, no sé, sembrando soja, pero estudié comunicación. Soy egresado orgullosamente de aquí. Ganando mucho más dinero, probablemente. Seguramente. Ajá, ¿Cómo fue eso que un poco contaste en tu paso por la Semana del Periodismo del lunes? Ese pasar, digamos, de tu lugar de nacimiento a estudiar acá en Paraná, en la capital, ¿qué significó también para tu vida eso? Claro, a mí hasta hace poco tiempo, y gracias a comunicación social y a locución que pude estudiar después en Santa Fe, fui perdiendo un poquito la vergüenza, pero bueno, algunas cosas me daban un poco de vergüenza, era muy tímido siempre, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, y quizás por ahí considero que fue como algo psicológico, como una autodefensa, estudiar comunicación. Ya desde bastante chico, ya en los comienzos de la escuela secundaria, tenía en claro más o menos que me gustaban los medios de comunicación y quería estudiar algo que tenga que ver con esto. Entonces, la carrera más cercana fue comunicación social. En mi caso era, no sé si lo digo bien, poco bruto, no conocía absolutamente nada, no sabía dónde estaba la facultad. Había venido en mi vida, creo que una vez a Paraná con la escuela primaria, para muchos chicos del interior. Hoy lo hablábamos con la gente de institutos policiales, ¿no? Para muchos chicos que ingresan a la policía les pasa lo mismo, que no conocen Paraná y su primer pasaje a Paraná es cuando vienen a la policía o vienen o al médico a estudiar. Y no sabía dónde estaba la facultad, así que fui preguntando en la terminal para llegar, para inscribirme, y así empezó ese camino. Ahora miro hacia atrás y no puedo creer que me perdía desde la terminal de ómnibus hasta calle Buenos Aires, claro, donde está el edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pero sí, me perdía varias veces. Y viniste a estudiar y a vivir acá a Paraná, ¿no viajabas todos los días? Sí, el primer año por desconocimiento, porque no conseguía alquiler, no tenía contactos, viajé desde Crespo, alquilé ahí, que era una especie de
un garage que estaba acondicionado para un dormitorio, una cocina, todo junto con un monoambiente, y viajaba todos los días. Eso fue un esfuerzo tremendo porque era madrugar mucho, cursábamos a la mañana, y después el segundo año sí, ya pude alquilar. Sí, ya pude, a partir de 2011, yo ingresé en 2010 y desde 2011 ya comencé a vivir acá y nunca más me fui. Ya no me veo, si bien vuelvo a mi pueblo, a mi localidad, orgullosamente Isletas, no me veo viviendo fuera de Paraná. Ya me acostumbré. Ya te consideras Sí. paranaense, digamos. Sí. Ya te hallaste Mitad acá. de campo y mitad de ciudad, digo yo. Bien. El orgullo de Gonzalo por sus raíces lo llevó, recuerdo, no solamente en su currículum y su carrera que mencionábamos recién en los medios, también lo llevó a fundar, recuerdo, Isletas Noticias. Es decir, Isletas, esta localidad tan pequeña, ahora nos podés contar cuántos habitantes tiene y dos o tres datos que quieras destacar, tenía su propio portal de noticias. No sé si lo sigue teniendo, espero que sí, me encantaría que sí, pero hace un tiempo que no lo leo. Cambió de nombre, pero sigue existiendo, por supuesto, las raíces no se pierden. Bueno, todo comenzó porque en 2008 comencé vendiendo un semanario que se llama El Observador del Litoral, que se edita en la ciudad de Crespo. Fui corresponsal de mi localidad y vendía ese semanario en bici o en moto, unas Anela 50, que son motitos que ya hoy en día prácticamente Bien ruidosa. no se ven, sí. Y comencé a escribir. No tenía computadora en ese momento, así que escribía todo a mano, lo llevaba a General Ramírez, que era la ciudad más cercana. Ahí un señor que tenía una cabina telefónica lo escaneaba y lo mandaba por fax. Creo que ya no existe el fax hoy en día, y en la redacción de ese medio lo desgrababan, relegaban, era un trabajo, lo pasaban del papel a la compu, digamos, era todo un trabajo. Después recién tuve computadora. Bueno, hacía eso, hacía entrevistas a referentes, a maestros, maestras, a jefes de la comisaría, etcétera, de Isletas, para difundir las cosas que pasaban, porque no había ningún medio de comunicación y no hay medio de comunicación. Por eso nació Isletas Noticias, un medio autogestionado. Chicos, yo soy fanático de la autogestión, aunque cuesta mucho, sobre todo para comenzar. Sigo sosteniendo, si le llega esto a un mensaje a alguna estudiante, que confíen en la autogestión. No está malo trabajar en otros medios, es más, hay que trabajar en otros medios porque no alcanza con un solo laburo, pero la autogestión te salva muchas veces. Y fue creciendo, y en el año 2021, después de varios años, le cambiamos de nombre y se llama Informe Litoral. Lo pueden seguir en redes sociales, pero sigue teniendo esas raíces de la localidad que fue Isletas Noticias. Pero bueno, por una cuestión de crecer un poco más, también por la cuestión publicitaria, hay que decirlo, reconocerlo también, un medio de comunicación necesita de publicidad para no enfocarlo solamente en un lugar, ampliarlo geográficamente, cambió de nombre Informe Litoral. Creo que se me ocurre la autogestión nos permite a quienes hacemos comunicación, que es tan amplio, ir probando, ir haciendo lo que particularmente nos gusta, aunque tal vez no es lo que nos da de comer, pero es lo que nos gusta. ¿Vos sentiste que podías hacer un poco eso con tu medio, hacer lo que vos quisieras? Sí. Eso es algo muy bueno. Sobre todo, a mí siempre me gusta ser muy sincero. A veces me juega a favor, otras veces en contra, pero creo mucho en la sinceridad. Los primeros años, sobre todo, cuando empezó, uno puede hacer con la autogestión absolutamente lo que uno quiere. Después, a medida que vas creciendo, esto te pasa como pequeño empresa, entre comillas, como una pyme, o como a los grandes empresarios les debe pasar lo mismo. Cuando querés por ahí vivir del medio, vivir de eso, y comenzás a tener una carpeta publicitaria, ahí perdés un poco tu independencia. Esa por ahí es la parte negativa. Yo siempre digo, lo ideal sería tener algo que me dé para comer, para vivir, y tener un medio de comunicación por hobby. Pero a los que amamos esto y directamente decidimos, y afortunadamente podemos vivir de la comunicación, del periodismo, después terminás un poco, podés seguir, tenés mucho más libertad quizás que en un medio privado, pero hay algunas cuestiones que quizás tenés que cuidarte un poco, que no sé si es una autocensura, no sé si se entiende, o quizás ustedes lo pueden poner en paz. Ya no tenés esa libertad total de decir todo lo que uno quiere. Así lo veo yo, por lo menos. Especialmente con los poderes públicos estatales, de los tres niveles, municipal, provincial y nacional. Especialmente me parece que la presión a través de la pauta de la publicidad oficial viene cuanto más cerca de uno esté ese poder, ese nivel. Municipio y provincia primero,
Nación quizá no está fiscalizando y monitoreando cada palabra que se dice. Claro. Bueno, esto O te en los pongo un casos ejemplo, de los Rami. medios que tienen pauta nacional. En mi caso tengo, por ejemplo, algunas cooperativas que auspician. Entonces, yo ya no puedo decir agrotóxicos, por ejemplo, porque me está auspiciando la cooperativa que le vende los insumos Por al supuesto. productor. Entonces, tengo que decir agroquímicos Claro. o fitosanitarios. De todas formas, afortunadamente, a la carrera comunicación social que siempre valoro, uno encuentra la vuelta por ahí de decir igual ciertas cosas. Pero ya, por ejemplo, no podés poner un título agrotóxico, Claro. ¿no? Se te baja la publicidad y bueno, puede peligrar el medio. Por supuesto que del sector privado también existen estas presiones. Me parece que hay una confusión que no sé hasta qué punto es una confusión. Probablemente sea muy ingenuo pensar que es una confusión, al considerar de parte del poder público que la publicidad oficial que se le otorga a un medio de comunicación o a un periodista otorga estos derechos a condicionar la línea editorial, en vez de considerarse que la publicidad oficial se financia con los impuestos que pagan todos los contribuyentes, el propio pueblo, y que vuelve al mismo pueblo ese impuesto mediante la publicidad oficial a través de la información que recibe de los medios de comunicación, que debería ser lo más correcta, precisa, transparente y sin presiones posibles. Pero bueno, una digregación respecto del tema. Gonza, ¿vos actualmente podés vivir solamente del periodismo? Afortunadamente sí. A veces uno se queja, pero cuando ve cómo la están pasando en este momento muchas personas, uno dice, verdaderamente soy un afortunado. Y por sobre todo de dónde partí, que partí de una familia a la que no le interesan mucho, no tienen conocimiento sobre medios de comunicación. Yo crecí en mi casa sin tele, porque no les interesaba, no solamente por una cuestión económica, sino que no les interesaba a mi familia tener televisión. Por eso escuchaba mucho radio AM y leía diarios de papel. Tampoco tenía energía eléctrica cuando era chico. Y soy un afortunado, pero que queden claro que no se puede vivir, ustedes lo saben muy bien, de un solo trabajo en medios de comunicación. En mi caso tengo mi trabajo principal, es en Canal 6 Entre Ríos Televisión, con sede en Crespo y también un estudio aquí en Paraná, que es donde estoy, recién acabo de venir del trabajo. El sitio web, Informe Litoral, que es como mi hijo, mi hija, claro, sí, totalmente. Y también soy corresponsal de Argentina 12, AR12. Es más, ahora en un ratito nos vamos a hacer la cobertura para Argentina 12, que pertenece al grupo de Canal 9 de Buenos Aires, al grupo Octubre, que tienen varias radios también, entre ellos Página 12, un medio histórico muy reconocido. Vamos a cubrir ni una menos en Plaza Mansilla. Bien, y bueno, ahora que lo traes al tema, esto de ir cambiando entre medios más locales y más nacionales, ¿qué diferencias destacás vos de la forma de trabajar o de la forma de tratar los temas, tal vez, entre lo nacional y lo local o provincial? Bueno, mi humilde experiencia, lo que yo noto mucho es el tema, y también más allá de lo económico que me deja R12, es el aprendizaje de contar quizás en 5 minutos lo que acá podemos contar en 10, 15 o 20 minutos. Tratar de meter ese mensaje, lo más importante de una crónica, un móvil, resumirlo, sintetizarlo en 5 minutos y a veces hasta en 3 minutos y medio. Por supuesto, yo después me vuelvo a ver, vuelvo a escuchar y siempre, en mi caso nunca estoy conforme con mi laburo, siempre algo faltó. Pero eso es un gran, te hace aprender el poder de síntesis, eso es muy importante. Y después ellos se enfocan mucho, acá nos toca cubrir a aquellos que hacemos calle, móviles, diversos temas. Vamos a una conferencia de prensa del gobernador, la intendenta, a algún barrio por algún reclamo, un hecho policial, etcétera. Y lo que se enfocan, por lo menos en AR12, es más monotemático. Por ejemplo, hoy el tema del día es ni una menos. Entonces, los corresponsales en diferentes lugares del país vamos a hablar sobre ese tema y los conductores también. Y si ustedes repasan, por ahí hay personas que no ven a R12, ven TN, C5N, Crónica, lo que sea, van a notar eso, que se enfocan en un tema y generalmente ya toda la programación de ese día pasa por ese tema. Algo que aquí en Paraná, por lo menos, no sucede tanto. ¿Cuáles son los temas que más te gusta trabajar como periodista en cualquiera de los medios que mencionaste y cómo valorás, opinás o considerás que se trabajan en general en los medios aquí de la región? Me gusta mucho lo que tiene que ver con historias de vida. Lo contaba el otro día en la clase, porque a veces uno tiene el preconcepto y ve una persona y dice, esta persona tendrá realmente algo para contar, y le pones el grabador, ahora ya no, el teléfono celular, el micrófono, lo que sea,
y te das cuenta que por ahí no tiene un mensaje encasillado, ya preformateado, y salen cosas realmente muy, muy interesantes. Esa parte me gusta trabajarlo mucho, que a veces no se puede tanto, porque siempre está la agenda del día, la inmediatez, y eso necesita tiempo de cocina. Por eso admiro tanto a aquellos que trabajan en la parte gráfica, que escriben, que para mí es lo más sacrificado, es sentarse a escribir, sobre todo cuando no existía, cuando no se hacía nada con inteligencia artificial, porque no son tan visibles como aquellos que trabajamos en televisión quizás, pero es un laburo tremendo la parte, y ahí podés desarrollar bien para mí una historia de vida, por ejemplo. Esa parte me gusta realmente mucho. Y creo que aquí se trabaja, pero también veo mucho, la mayoría de los medios tradicionales, por ejemplo, están todos atados a la agenda nacional, provincial, municipal. Falta un poco más, o ese periodismo de investigación, si bien acá hay muy buenos periodistas de investigación, programa también, pero considero que falta un poco más. Pero también debe ser algo más costoso, ¿no? Entonces, todos hacen lo inmediato. Hay mucho refritar, copiar y pegar, ¿no? Es la misma noticia por ahí que se va repitiendo en diferentes medios de comunicación. Gonza, hablamos de tu llegada a la universidad, pero me quedé pensando en ese proceso y qué herramientas crees que te dio la universidad para después tu trabajo cotidiano como periodista. Un montón. Bueno, primero poder sentarme acá, estar nervioso, pero no estar tan nervioso, poder expresarme de la mejor manera posible. Eso es una de las herramientas. No, pero por ahí uno cuando recién ingresa piensa que solamente comunicación social, en este caso, te prepara para trabajar en radio, televisión, en algún diario o revista. Y la verdad, afortunadamente, es una carrera tan amplia y uno ve a compañeras, compañeros que están trabajando en diferentes lugares públicos y privados y de lo más diverso. Y en cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Creció muchísimo también la parte de comunicación institucional. Y siempre digo, por ahí, ahora cambió bastante ya la carrera, además se renovó el programa de estudios, como ustedes bien saben. Quizás en nuestra época, no hace tanto igual, no nos enseñaba a usar, no sé, una consola tanto la parte técnica o cómo hacer un reel para Instagram, que de hecho me recuesta. Pero te enseña por ahí, no sé, el tema de expresarte mejor. Yo lo percibo cuando escucho a alguien que pasó por la carrera. Yo, por ejemplo, me doy cuenta. No sé si el público, si aquel que está viendo, escuchando, lo percibe, pero en mi caso lo percibo, porque podés saber editar muy bien, saber manejar toda la parte técnica, pero hay falencias en el mensaje que uno quiere dar. Y eso creo que es una gran herramienta que te da comunicación social. Lees algún texto y a veces decís, ¿para qué me va a servir esto en la vida cotidiana? ¿Por qué tengo que leer esto? Y después te das cuenta que en algún momento, quizás ni lo percibís al momento, pero eso aparece a tal y tal autor que leíste, ¿no? Tuvimos, bueno, grandes profesores, como todavía sigue habiendo en esta casa de estudio, por eso me alegra tanto que tengan streaming ahora y que en tan pocos años haya crecido la Facu. Recién ingresé por un pasillo, bueno, que Rami me indicó a través de un video, era imposible perderme. Claro, Y cómo creció, se transformó, y eso está muy bueno, y esperemos que las y los estudiantes valoren esto, que no lo tomen como algo que está dado, que está todo así porque sí. Esto costó mucho, lucha, esfuerzo, por eso también esto de comprometerse. Y quizás en mi caso, digo la verdad, nunca participé de un centro de estudiantes, pero ahora viéndolo a la distancia, digo qué importante, pero sí me comprometía indirectamente, por más que no participaba directamente con algunas cuestiones, y a veces veo cierto, no en todo, nunca hay que generalizar, cierto desapego, o que vengo a cursar o me voy a mi casa. O me contaba hace unos días algún estudiante, ya cierro con esto, no quiero extenderme tanto. Todo lo que vos quieras. Que había una clase pública en trabajo social, por ejemplo, y algunos estudiantes, lo cual a mí me sorprendió mucho, se levantaron y se fueron porque o no estaban de acuerdo o porque les dio frío. Y no entiendo la importancia que es tener la universidad pública y no saber valorarlo. En mi caso soy la primera generación de mi familia, mi papá ni siquiera terminó la escuela secundaria, mi mamá sí, había hasta 7º grado en ese momento creo, y no lo valoran. Somos la primera generación, muchos de nosotros, que pudimos estudiar, que pudimos acceder, y por suerte a mí me abrió la cabeza y me pude dar cuenta que esto no es algo que está dado, sino que cuesta mucho, así como hay que valorar
aquel que paga impuestos para que se pueda sostener esto, también hay que pedir políticas públicas para sostener tanto la parte del equipamiento y sobre todo de las personas que están laburando, personal docente y no docente, y a veces me duele un poco, a veces parezco un poco un adulto mayor en algunas cuestiones, que haya gurises, gurisas, chicos, chicas, que no lo valoren del todo. Así lo siento yo. Quizás me equivoco, pero me parece que hay como cierto desapego, individualismo que tiene que ver con este cambio social que vemos en diferentes ámbitos. No todo es malo, ojo, tampoco vamos a dejar un mensaje, está todo mal, pero esa parte no me gusta. Sí, hay un clima de época. Sí. Y además de esto, en términos de herramientas y formación que te brindó la facultad, la carrera para tu trabajo, la facultad o la universidad, ¿te aportaron algo también en términos de vínculos como para facilitarte la llegada a conseguir algún trabajo, a un conocido de un conocido que te recomendó o no hubo nada? Sí, eso siempre, básicamente los primeros años son fundamentales para aquellos que venimos del interior y somos medios tímidos, es fundamental esos vínculos, esos compañeros, compañeras, amistades que quedan para toda la vida después, que seguís compartiendo desde las peñas, algún viaje, el tema de los cumpleaños, etcétera, juntarte acá en la plaza, tomar mate, bueno, ahora tienen el patio interno también. Eso es fundamental, más que nada ese tipo de vínculos, no tanto vínculos de decir, bueno, de conocer a alguien que tenga algún medio de comunicación para abrir las puertas. Eso por ahí lo tiene que hacer uno, pero valoro mucho esos vínculos de poder estar y que también te hagan sentir como en tu casa para no dejar, porque si venís del interior, a veces te puede pasar eso, no sé, extrañás quizás a tus pagos, a tu familia y corres el riesgo de dejar una carrera. Claro, pero por entonces, eso en es tu caso, fundamental. para encontrar trabajo o para conseguir trabajo no es que desde la carrera o la facultad o algo, sino que fue más autogestionado de tu parte. Sí, soy en ese aspecto un afortunado que nunca llevé un currículum tampoco. Es como que no entré a un lugar por currículum generalmente. Siempre, donde estoy trabajando ahora en Canal 6, fui directamente a golpear puertas. Es como que voy directamente a buscar a la persona. Sabemos que no siempre es así, sí. Claro. Porque me entero, pero voy y trato de hablar con alguien que esté responsable de ese medio. Sabemos que los tiempos van cambiando, no todos los medios de comunicación se manejan de la misma forma, pero más allá de LinkedIn o de hacer el mejor currículum, creo en eso, de tratar de hablar cara a cara, de golpear puertas y perder esa vergüenza. Uno no está robando, uno está pidiendo trabajo. Después uno ve si queda, no, pero no hay que tener vergüenza de golpear puertas. Y bueno, por más que parezca cuesta arriba, también quiero dejar este mensaje, que no es imposible vivir como periodista, como comunicador. No está fácil. Creo que nunca estuvo fácil, por lo menos desde que yo tengo memoria para nosotros, ahora más complicado todavía, pero no es imposible, porque si no, para aquella que está estudiando en este momento, dice, ¿con qué me voy a encontrar? ¿No? ¿Con qué complejo todo? Pero bueno, con esfuerzo y con constancia, la constancia es fundamental, creo que se puede. Buenísimo. Bien. Gonza, capaz para ir cerrando, pero esta semana el periodismo tiene como un subtítulo que es más y mejor periodismo, ¿no? Como una instancia para pensar en cómo hacer un mejor periodismo. ¿Vos qué podrías decir para aportar a una mejor práctica periodística? Uh-huh. Qué pregunta compleja, ¿eh? Sí, es una pregunta. Tranquilo. Claro, es una pregunta bastante compleja y me parece muy importante esto, porque a veces esto de la inmediatez a veces te hace perder un poco de lo básico, de las preguntas básicas del periodismo, de ir a la fuente sobre todo. No tenemos que perder eso, porque ahora sucede muchos a través de redes sociales, todo el mundo puede compartir una noticia, algo, pero nosotros que estamos laburando de esto, que estudiamos, tenemos que a veces a veces uno tiene la presión para llegar primero, pero investigar un poquito más. La inmediatez ahora me parece que ya no sirve de tanto, ya está, cualquiera pasa, saca una foto y pasó un accidente, pasó esto y lo otro, pero el rol nuestro debería ser investigar en profundidad, tratar de corroborar si eso es verdaderamente así, ¿no? Creo que la lucha ahora es contra las noticias falsas y a veces uno se sorprende que una noticia falsa tiene más reacciones y es más compartida que una noticia donde hubo mucho laburo e investigación detrás. Eso por ahí duele un poco y creo que hay que ir por ese lado, ¿no? Y también para generar ese respeto y la confianza de la sociedad. Hoy muchos periodistas perdieron un poco, la sociedad le fue perdiendo respeto
por diferentes cuestiones, pero creo que una de esas es eso, ¿no? También las famosas operaciones, ¿no? Si bien yo al principio de la nota dije esto de que uno con el tiempo quizás pierde cierta libertad, cierta independencia, pero jamás hay que dejarse cooptar por ningún interés, o sea, ninguna empresa privada, ni algún gobierno municipal, provincial, nacional. En mi caso, a mí, en mi laburo, me retan de a cada rato por cosas que voy diciendo, pero creo que uno tiene que hacerse esas libertades también, decir, uno ya sabe más o menos de qué tema no quiere que hable, no sé, tu jefe, tu jefa, pero en algún momento podés meter el tema y bueno, y después me banco el reto o lo que sea, pero no podemos y creo que ahí uno se va ganando cierto respeto también. No sé si respondí exactamente la pregunta porque por ahí me Sí. voy un poquito No, por las tal cual, ramas, tal pero cual. La volver a la cali- fuente sería para y mí la- importante. Tal cual, la calidad de la información, Ujú. dijiste que me parece muy importante cuidarla hoy cuando abunda tanto. No es que falte información, pero la información crítica y cuidada creo que lo hace Ujú. ese trabajo el periodismo. Y un poco esto de la rebeldía me quedo, que vos decís, un periodismo crítico que sea un poco rebelde. Me gusta esa. A veces Sí. funciona la fórmula de más vale pedir perdón que pedir permiso, a veces, y dentro de ciertos márgenes, tampoco hay que hacerse echar. Claro. Gonza, ¿cuántas horas al día pasás en la calle, arriba del móvil de Canal 6 Entre Ríos, haciendo crónicas, informes, notas, conferencias? Claro, no sé mucho matemática, por eso estudié comunicación social, no, pero aproximadamente desde las 8:30 de la mañana hasta las 13 aproximadamente, después almuerzo rápidamente, me tengo que cambiar y de 14 a 15 tengo un programa de televisión que se basa básicamente en entrevistas, es decir, hago durante la mañana, parte del mediodía, móviles en la calle, que creo que es lo más lindo, ahí uno está en contacto con el vecino, la vecina, con la realidad, con lo que va pasando, con la sorpresa también, ¿no? Lo que uno se va encontrando en la calle. Y después el programa donde Más hago tranquilo, entrevistas, sí, que me encanta más entrevistar, calmo. me gusta mucho no tanto ser entrevistado, sino yo entrevistar, No, es no, algo muy lindo y dejar de que la otra persona se exprese, siempre salen cosas interesantes. claro, igual va muy bien la entrevista, va Coincido. muy bien Sí, como sí, sí. entrevistado. Che, ¿y qué es lo que más... Vamos a tu trabajo principal, que es en Canal 6, y a, bueno, tu trabajo, tu tarea Mm. principal dentro del canal, que es como cronista de exteriores. ¿Qué es lo que más te gusta de ese trabajo y lo que menos te gusta? Ujú. Lo que más me gusta, por supuesto, es el tema de entrevistar, tanto en móviles como en el piso. Me gusta mucho escuchar a la otra persona porque siempre de todos aprendo algo. Seguramente de ustedes me voy en algún momento de, lo aprendí de los chicos. Y así espero que suceda conmigo también, que alguien aprenda humildemente algo de lo que uno se va Totalmente, sí. expresando. ¿Y qué es lo que menos me gusta? Bueno, a veces que sucede en los medios de acá que uno tiene que hacer absolutamente de todo, ¿no? No hay una persona para cada cuestión, entonces a veces sucede que hasta tengo que abrirle la puerta a la persona que va a la entrevista, que no es nada malo, pero bueno, es como que uno hace muchísimas tareas, múltiples tareas. Está bueno porque por un lado uno va aprendiendo cuestiones, pero por el otro uno dice qué lástima que no se incorporen además de recursos técnicos, de herramientas de trabajo, material humano, ¿no? Que a veces se desvalora y creo que eso pasa un poco en todos los medios de comunicación, sobre todo acá en el Absolutamente. interior, que faltan personas, que es un ingreso más para una persona, para una familia. Y de paso se le facilita más el trabajo a uno, ¿no? Esa parte por ahí no me gusta tanto, ¿no? Y después la cantidad de horas también, si bien nos apasiona esto, si uno se pone yo me pongo a mirar y gran parte de la vida, del día, de la semana, uno se pasa trabajando, tanto desde casa o donde sea. También un poco por esto, por lo complicado que está todo, ¿no? La parte económica. Y en la mayoría de los casos y de los medios, gran parte de los fines de semana también, Ujú. además de la semana. Claro. Y otra cuestión que no me gusta, me acordé recién, me voy acordando de cuestiones, Le gustó la catarsis, me cuando parece, nos, de hoja de nos ruta. convocan, por ejemplo, a conferencias de prensa, Ajá. que yo siento, esto lo digo yo, no quiero, que yo percibo que no le dejan absolutamente nadie a la persona que está viendo o escuchando. Sucede mucho con Ajá. los dirigentes políticos, ni hablar ahora lo que va a ser el próximo año, que es un año electoral, que son conferencias de prensa donde se hacen, es el no anuncio, digo yo. Digo, ¿qué le puede servir esto o interesar a una persona? Es la famosa articulación institucional o palabras difíciles que por ahí Abordaje integral. abordaje integral siempre está presente
y veo que no le solucionan los problemas de vida a las personas y mucha gente se enoja con nosotros. Y nosotros somos un simple transmisor del mensaje que se quiere dar, pero a veces siento que en la previa, la parte de atrás de las conferencias de prensa que no se ven, aquellos que tienen que transmitir el mensaje, la autoridad política en este caso, tampoco sabe bien cómo expresarlo. Ni ellos saben a veces cómo decirlo, imagínense a la persona que le llega. No se entiende lo que están diciendo. O sea, Sí. ellos no podrían explicarlo en términos concretos y Claro. no le queda nada a la gente en este Claro. discurso así lavado, gris, opaco, insulso, y nada concreto, por supuesto. Bueno, y de mi parte, Mercedes, capaz vos tenés alguna última. La última que le quiero hacer a Gonza, ya que te gusta tanto entrevistar, ¿cuál fue tu mejor entrevista, la que más disfrutaste, la que más te gustó hacer? Y vamos también por la que más padeciste o quizás no te gustó. Si sabía... Empezá por la que vos quieras, por la positiva o por la nega. Bueno, a ver, son varias. Una entrevista que me sorprendió, que es un personaje muy conocido por todos, es una entrevista reciente que generó mucha repercusión, para mal o para bien, no importa, es con Marcelo Casareto, que es un dirigente político, la mayoría lo debe conocer, que es muy verborrágico. Y me gustó por ahí con la que no puso ningún tipo de condicionamientos en la previa, que pude preguntar, él respondió también con su particularidad y esa entrevista me gustó porque creo que salió bastante bien y generó mucha repercusión. Después, mis entrevistas del principio, una que hice para la facultad con una docente jubilada que vivía en calle Ituzaingó, así que también me gustó mucho esa historia. Entrevistas, las que menos me gustan generalmente son con dirigentes políticos, porque sacando esta con Casareto, porque la mayoría tiene como un discurso prearmado ya, entonces es como que no es muy interesante porque es casi siempre más de lo mismo. Pero hay entrevistas muy interesantes. Ahora justo no se me ocurre ninguna que recuerde, quizás hay varias. Pero bueno, recordé esas de Casareto, que casualmente es un político, pero bueno, hay varias entrevistas, tendría que ser un poco de memoria. Sí, pero es un político dentro de todo entretenido para hablar. Sí, para uno escuchar. puede coincidir o no, pero es entretenido para entrevistar, Por a nosotros supuesto. que nos gusta entrevistar, porque uno pregunta y responde. Después también hay un concejal aquí en Paraná, que también es bastante verborrágico, Maxi Paulín, Sí. también. Uno puede, más allá de que uno coincida o no, pero bueno, por lo menos es esa entrevista de ida y vuelta que responden sin un mensaje por ahí, no sabes con qué te puede salir. Claro. Y capaz, como para ir cerrando o para proyectar más al futuro, ¿en qué te ves en unos años o qué proyectos te gustaría llevar adelante en algún momento? A veces a mí lo que más me asusta, vamos a entrar en un tema de profundidad, es el paso del tiempo. Si hoy tendría que decir, más allá de las preocupaciones cotidianas, de llegar a fin de mes, o si hay humedad en la pared de la casa, me asusta mucho y me preocupa, que yo ahora tengo 34 años, es el paso del tiempo. Digo, no puede ser, se me pasó tan rápido desde que ingresé acá a la Facu en 2010, desde los 18 a los 34, y el otro día hablando con una gran periodista que es Sonia Fernández, me dijo, no sabes, de los 40 a los 60 y algo que tengo ahora, se me pasó, no me di cuenta. Y ahí me dio como un escalofrío, digo, no puede ser. Eso me preocupa mucho. Yo me veía mucho trabajando en medios de Buenos Aires y ahora siento que encontré bastante mi lugar aquí, pero tampoco nunca descarto, siempre estoy abierto a las oportunidades de si me surge algo en algún momento, probar suerte, y uno por ahí está en cierto lugar de comodidad y creo que a veces por ahí en algún momento esto puede cansar y decir, bueno, quiero salir de este confort y probar, a ver qué pasa en la gran ciudad. Así que no descarto en algún momento tratar de buscar, no es que va a aparecer tampoco una oportunidad, uno tiene que ir a buscar. Te tengo un ejemplo breve de una compañera corresponsal también de AR12, Argentina 12, de Chaco. Ella vivía en la capital chaqueña, en las afueras. Ella decía, yo hablo seguido con ella por las mañanas, Laura Cantero se llama, escuchaba a los teros, tenía una laguna cercana en un barrio muy periférico, muy humilde ella. Y de un momento a otro decidió salir de ahí, hace poquito pasó esto, y se fue a Buenos Aires, sin nada, con un bolsito nada más, con su pequeño niño, y en este momento está viviendo a unos metros del Obelisco, en un lugar, es un alquiler mensual, porque no tiene la documentación, todo lo que exigen hoy en día las inmobiliarias para alquilar es imposible,
y está viviendo el día a día. Está laburando como monotributista, no es que está fija, pero bueno, ese cambio de vida por ahí está bueno. Ella dice, la verdad que no pienso, por eso a veces dice, no pienso en lo que me puede pasar mañana. Estoy viviendo acá a metros del obelisco, pero en un lugar donde me pueden sacar de la noche a la mañana porque es un alquiler que ella va viendo todos los días, pero está trabajando lo que le gusta y salió de ese, no sé si llamarlo confort, de estar ahí en la capital chaqueña y está viviendo en la gran ciudad y está probando. Eso creo que lo admiro mucho. Aquel que se Sí. anima a patear el tablero, aquel o aquella, y hacer eso que hizo, en este caso, Laura Cantero. Sí, si te lo propones, Gonza, probablemente lo logres porque conociendo esas raíces, esos orígenes camperos en las profundidades del departamento Diamante, de Isletas a la primera pantalla en Paraná, también puede haber otro salto en algún futuro. En ese momento nos enteraremos porque nos contarás y te invitaremos para seguir conversando. Por supuesto. Antes que nada, Sí. Gracias Por por la favor. invitación. A veces me da un poco de vergüenza que invite, porque uno dice más, viéndolo que ya está Gonzalo Núñez, otro gran compañero también del interior y un gran redactor, ya lo va a contar él, lo van a entrevistar por supuesto, que esté ahí escuchando, me pone un poco nervioso y muy buen compañero. Él también me Obvio. ayudó a abrir puertas, me enseñó diferentes cuestiones, siempre estoy agradecido a Gonza y muy humilde siempre. Y por ahí no aparece tanto en la tele quizás, pero es un gran periodista y gran redactor. No, digo, me pongo un poco nervioso por esto, porque hay tantas personas importantes, Evangel Ramallo también Sí. acá, y yo compartiendo con ellos, ¿no? La verdad que no lo puedo creer, por eso gracias por la Empezó invitación. diciendo que lo pone nervioso el streaming y está listo para conducir el programa. Yo qué hago para acá, conducir Hoja de digamos, Ruta. yo rodeada de Te periodistas. cedemos el lugar aquí. Es muy entrevistador, entonces ya Sí. empieza a presentar Sí. a los próximos entrevistados Sí, del me programa. deben estar mandando de AR12, ¿por qué no me estoy conectando para salir de ni una menos? Así que Ya le bien, liberamos sí. su corresponsal a R12, pero es tan entrevistador que empieza a presentar los entrevistados que siguen Tal cual. del programa. Bueno, Gonzalo Smith, un gusto esta conversación con vos. Iniciamos con él esta ronda de charlas en este especial de periodistas de Hoja de Ruta y voy a decir porque vos la mencionaste, para quienes no la hayan visto y para que vos lo veas también te lo recomiendo, en nuestro canal de YouTube, en Aula de Streaming, en el programa de la nave espacial, el tercer episodio, si no me equivoco exactamente, tercer episodio de la nave espacial, Sonia Fernández estuvo aquí hablando con el perro Morelli Ah, bien. sobre el tiempo. Así que simplemente lo mencionamos así, cada quien lo busque y muy recomendable Muy esa interesante. Lo voy a buscar. conversación. Sí. Nosotros hacemos un breve corte. Muchas gracias, Gonza, por venir A y por ustedes.